A continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Hay muchas razones para sentirnos alegres a pesar de las dificultades que son permanentes en un país que tiene que arreglar muchas, pero muchas cosas. Para soñar, si no es con el estado de bienestar que tienen o han alcanzado algunas naciones, sobre todo en Europa, al menos tener condiciones menos desequilibradas, tener más equidad, menos desigualdad y sobre todo ser capaces de atraer la inversión para generar el empleo, porque no hay peor cosa que estar sin empleo, no hay peor cosa que estar sin empleo o tener un subempleo. Y la economía informal crece cada día, por lo tanto las condiciones de vida de la gente se deterioran. Al final esta debe ser la lucha y el objetivo común inherente a todos los seres humanos, con posibilidades de tomar decisiones en una nación. El bien común, el bien común. Pero para eso hay que trabajar en un estado de derecho, con instituciones serias, fuertes, respetuosas de la ley. Esas condiciones de vida, de estado de bienestar, no se logran con los desequilibrios que desgraciadamente el país viene arrastrando en toda su historia. Y hoy vamos a analizar uno de esos elementos que le da gobernabilidad a un estado de derecho y que justamente se derrumbó en la administración de Manuel Zelaya Rosales, cuando se produjo aquella crisis que condujo al golpe de Estado. Hoy alguien de la familia Zelaya retorna al poder, que fue la primera dama en ese entonces, Xiomara Castro, y de nuevo se encuentra, no digo que en un escenario similar, pero con la decisión en los próximos días de nombrar al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras. Y para analizar este tema, que por la información que uno tiene no está resultando nada fácil, las expectativas que se tienen dentro de la institución castrense no necesariamente coinciden con las decisiones que la futura gobernante del país pueda tomar a partir del 27 de enero. Hemos invitado aquí al set de Frente a Frente a hombres bien informados que seguramente nos van a ayudar a reflexionar sobre este tema. No digo que es sensitivo, porque no debe ser sensitivo. Bueno, que sean ellos los que me ayuden a entender las decisiones que se pueden tomar a partir de las próximas semanas. Por eso he invitado al general Luis Maldonado, en condición de retiro, el general en condición de retiro, Luis Alonso Maldonado Galeas, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, general. Muy buenos días, muchas gracias. Es un placer tenerlo aquí en el programa, lo mismo que al exsecretario de Relaciones Exteriores, el doctor Ernesto Paz Aguilar. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Y nuestro invitado, analista, don Julio Navarro, sociólogo, que participa esta mañana en el programa. Bienvenido, Julio. Mucho gusto, Renato. Encantado de estar con el general y Neto Paz. Julio, ¿qué expectativas? Sé que usted es un hombre muy informado sobre las decisiones que se pudiesen tomar. No quiero vincular a Julio Navarro como asesor de nada en lo absoluto, quiero que se me entienda, pero sé que es un hombre bastante informado. ¿Qué reacciones
se generan en el interior del Partido Libertad y Refundación con el nombramiento del sustituto del actual jefe del Estado Mayor Conjunto e inclusive con el sustituto del futuro secretario de Defensa. ¿Cómo valora Libre este asunto después de lo que ocurrió en la administración de Manuel Zelaya Rosales? Renato, una cosa que hay que rescatar estas elecciones es una variable permanente, la tranquilidad, la sensatez y hasta el pragmatismo que tanto los partidos ganadores como los que perdieron algo han tomado esto, o sea, con mucha tranquilidad. En ese sentido se respira paz, no se respira controversia. Sí hay controversia en la definición de diputados por las aspiraciones individuales que tiene cada quien de aparecer más. Entonces yo digo que con esta constante de tranquilidad que pareciera que aceptamos, tal como se han dado las cosas políticamente, así deben constituirse, me parece a mí, los diferentes poderes del Estado y las instituciones que gravitan sobre el funcionamiento de los poderes del Estado. Y una de las instituciones muy importantes son las Fuerzas Armadas de Honduras. O sea, las Fuerzas Armadas en Honduras, mira Renato, han tenido un proceso, yo diría, medio de descomposición, porque se han saltado las jerarquías que normalmente había antes en el modelo promocional que tenían las Fuerzas Armadas, donde entraba una promoción en los cargos de batallón, entraba otra arriba y luego iba otra promoción. Pero vea, en estos últimos 12 años esa jerarquía prácticamente se ha roto. Y al romperse esa jerarquía tiene que constituirse otro modelo de gestión dentro de la conducción de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Y sobre eso yo creo que no hay experiencia que se pueda constituir como tal. La mayoría de la doctrina que se dio en la formación de los cadetes en las Fuerzas Armadas era en ese sentido el espíritu de cuerpo que tenía cada generación para llegar, para copar y para dar la salida cuando tenía que llegar otra. Ahora parece que hay una representación dentro de los generales o de los coroneles que no necesariamente son de una promoción como tal. Hoy yo estaba analizando los datos que aparecen que hay gente todavía de la promoción, de la 21 promoción, hay gente de la 23 promoción, de la 24 promoción y de la 26 promoción, que tienen los rangos necesarios y tienen la antigüedad necesaria como para asumir el cargo de jefe de las Fuerzas Armadas, o sea, el Estado Mayor Conjunto, más los otros mandos, Fuerza Aérea, Ejército, Inspector General del Ejército como tal, etcétera. Entonces, allí va a tener que haber un proceso interno de las Fuerzas Armadas de renegociación, porque uno debe también darse cuenta que el estilo que estuvo estos 12 años de gobierno fue que cuando las instituciones no fueron capaces de someterse a la voluntad del Ejecutivo, entonces fueron nombradas comisiones de intervención para poderlas someter. Sometieron a la policía, había comisiones de intervención, pero en las Fuerzas Armadas no hubo comisiones de intervención. Eso quiere decir que las Fuerzas Armadas, en alguna manera, fueron extremadamente obedientes y no deliberantes al actual presidente de la República. Entonces no hubo necesidad de poner esas políticas drásticas de intervención de las instituciones como tal. Hoy yo creo que con las nuevas políticas que va a definir la Presidenta de la República es que debe haber un proceso de reconstrucción de las instituciones, donde éstas tomen su propia dinámica, de que se reencuentren con las funciones para las que fueron creadas y que se respeten los mecanismos de elección que se dan dentro de esas instituciones. Yo veo en el Congreso Nacional hay un proceso de todo eso, de desconfianzas mutuas, de crear un nuevo estilo de conducción del Congreso. Lo mismo me parece a mí que debe haber en otras instituciones, como en el caso de las Fuerzas Armadas.
Esta vez yo creo que seleccionar la cúpula militar va a ser mucho más compleja, mucho más difícil que las anteriores, porque pareciera que la sociedad como tal ha roto los temores que tenía a la orden presidencial que se daba a todos los niveles. Entonces deberíamos de esperar que las Fuerzas Armadas puedan proponer una cúpula que va a elegir sin duda la nueva Presidenta de la República, que realmente le dé estabilidad y reencuentre a las Fuerzas Armadas con la cultura de convivencia, de coexistencia y de mando que han tenido. Yo le pregunto a Luis Alonso Maldonado Galeas, y si no es de la expectativa esa terna que propone las Fuerzas Armadas a quien nos va a gobernar a partir del 27 de enero, ¿cómo se soluciona esto cuando se rompen los mecanismos naturales de relevo dentro del Instituto Castrense por diversos factores que ya los conocemos los hondureños? Y la sucesión o los relevos no se dan por esa inercia natural de una institución donde todo funciona con la legalidad máxima. ¿Qué va a pasar si esa terna no cumple las expectativas de quien será la gobernante de Honduras? Sí, en principio las Fuerzas Armadas deben de tener la responsabilidad de orientar y de recomendar debidamente al presidente de la República para que tome la decisión más acertada. Los tres principios fundamentales de las Fuerzas Armadas: jerarquía, disciplina, unidad de mando. Si se siguen esas líneas para la toma de decisiones respecto a los nombramientos, en primer término del jefe del Estado Mayor Conjunto y de la Junta de Comandantes, se estará tomando como referente lo que todos los soldados tienen como expectativa sea de alta consideración. Lo segundo es lo que manda la Constitución de la República y reza en términos de que tanto el secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional como el jefe del Estado Mayor Conjunto deben de ser nombrados libremente por el presidente de la República. En el caso del jefe de Estado Mayor Conjunto, de entre los miembros de la Junta de Comandantes, se debe de pertenecer a la Junta de Comandantes, considerando el escalafón de las Fuerzas Armadas. Hay dos conceptos importantes también de carácter operativo que se deben de considerar. El escalafón, que es la línea total en la cual cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas está ubicado respecto a la jerarquía que le corresponde conforme a méritos. Y el otro concepto es el orden de mérito. Cada oficial, en este caso, de las Fuerzas Armadas y el resto de los miembros también, tiene un mérito en su respectiva promoción. Estos méritos son alcanzados en términos de las evaluaciones que se hacen por el desempeño, por el conocimiento, por las pruebas de evaluación física, por la evaluación conceptual y también por la honorabilidad en el ejercicio de sus funciones, y está ubicado en ese mérito. Cuando se rompe el mérito, se provoca una distorsión, y lo vamos a reconocer acá. En los últimos años ha habido una afectación de esa condición para los nombramientos, que es el mérito, y cuando se salta y se acomoda cierto profesional de las armas para que logre algo que no está precisamente en la línea del mérito, entonces se afecta a esa línea de mando que se espera y que genere precisamente ese principio constitucional que hablábamos, que es la jerarquía por un lado y la unidad de mando por el otro. Se espera entonces de que la presidente electa, Xiomara Castro, tome como referentes estos criterios y también normativas que va desde la Constitución y también enmarcadas en la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas y la Ley de Personal. Bueno, no estoy convencido que
que me respondiera a mi pregunta, pero es que, bueno, les voy a decir algo. Este programa no surge al azar. Este programa no es por rellenar espacios. Sí, claro. Aquí hay algún objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? La información que poseemos. De que el militar que quiere la cúpula actual de las Fuerzas Armadas y de repente un sector del partido que nos está gobernando no es totalmente de la expectativa de la futura presidente del país. Entonces, tampoco yo voy a revelar nombres, porque lo que menos quiere uno es enredar más el panorama de una nación que lo que necesita es aclarar todo y fortalecer sus instituciones. No quisiera que por este programa comenzaran pugnas más fuertes dentro del interior de las Fuerzas Armadas o poner más complicada la situación para la futura gobernante del país en relación a su decisión. Pero el programa no surge ni se desarrolla al sopapo. Tenemos un objetivo, aclarar cómo debe ser la sucesión del futuro jefe del Estado Mayor Conjunto. En lo del ministro de Defensa, eso no me preocupa, porque es una decisión discrecional absolutamente de la señora Xiomara Castro. Pero en la jefatura del Estado Mayor Conjunto, ahí intervienen otros factores, porque repito, la información que yo tengo es que la cúpula quisiera que el sucesor del actual jefe del Estado Mayor Conjunto fuera militar, pero las expectativas quizá de ese militar no son las que tiene la futura presidenta o presidente. Usted que le gusta tanto el idioma, hay mucha gente que corrige cuando uno dice la presidenta, la estudianta. Sí, yo creo que lo más aceptable es decir la presidente. No obstante, también es aceptado la presidenta. Doctor Ernesto Paz Aguilar, también con sus puntos de vista sobre estas variables que plantea frente a frente esta mañana. Ernesto es profesor de... Yo sé, y conoce las promociones, conoce las promociones de las Fuerzas Armadas. Yo le digo, también queda a discrecionalidad de ustedes, pero yo me siento ahogado cuando los miro con las mascarillas. Aquí todos estamos ya con las dosis. Si ustedes gustan, para que el audio sea mejor y más receptivo a las personas que nos escuchan, cuando hablen se pueden quitar la mascarilla, pero queda a discrecionalidad de ustedes. Doctor Paz Aguilar. Bueno, en primer lugar, yo quisiera, por este tema, echar una mirada como proceso. Sí. Entonces, lo que tenemos en nuestro país es un proceso de reforma y modernización del sector defensa y seguridad que es incompleto. Esas dudas, esas preocupaciones se derivan precisamente de eso. Si hubiéramos completado el proceso de modernización del sector defensa y seguridad, no estuviéramos hablando de ese tema, porque sería una medida meramente administrativa, institucional, que en cualquier Estado de Derecho eso se da de acuerdo a las normas de la institución armada. Veamos, el problema deriva en que las instituciones civiles son muy débiles y hay mucha desconfianza, y las instituciones militares son muy fuertes. Ocurre de que los conflictos entre las élites civiles las dirime un árbitro armado. ¿Cuál es la solución para ese problema? Lo que dijo la Comisión de la Verdad, la comisión que se formó en el 2011, y ahí ellos produjeron un documento. Ahí están las recomendaciones. ¿No fue en el 2009, doctor? La Comisión de la Verdad. Después del golpe, fue. Sí, la que presidió el guatemalteco. Correcto. Sí. Bueno, ¿qué es lo que recomienda los expertos? Los expertos lo que dijeron es que se debe liberar a las Fuerzas Armadas de funciones políticas. Las Fuerzas Armadas tienen 3 funciones eminentemente políticas: garantizar la Constitución, el libre sufragio
y garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Esas funciones son políticas y en la Constitución se dice de que las Fuerzas Armadas son una institución apolítica. Es incorrecto decir que es apolítica, en todo caso debería decirse apolítica en el sentido partidista. No partidaria. No partidaria, así está en otras constituciones. Entonces, lo que usted tiene que hacer es crear un órgano que se llama en otros países Tribunal de Garantías Constitucionales, es el Tribunal Constitucional. Ese Tribunal Constitucional es el que dirime los conflictos entre los poderes del Estado. En este momento, quien dirime los conflictos entre los poderes del Estado son las Fuerzas Armadas, vía Constitución. Para hacer eso necesitamos hacer una reforma constitucional y completar ese proceso. Ahora, ¿quién propone eso? Curiosamente, no somos los civiles. ¿Sabe quién es? El general Romeo Vázquez Velázquez, en su obra Ambiciones peligrosas, las tentaciones del poder, así se llama ese libro. Entonces Vázquez Velázquez propone de que se libere a las Fuerzas Armadas de esas tareas. Este programa no tendría razón de ser si nosotros hubiéramos hecho esa reforma. Pero, desde mi perspectiva, el siglo XX en Honduras terminó el 28 de noviembre del 2021. Ya el 29 entramos en el siglo XXI. Nosotros llevamos un retraso como de varias décadas, de varios siglos. De manera de que se abre una nueva perspectiva y con la seriedad que se produjo el proceso electoral, que quiero reconocer el papel relevante y destacado de las Fuerzas Armadas, papel muy profesional, y de la Policía Nacional, que lograron superar todos los obstáculos y todas las amenazas al proceso electoral. Usted sabe, con esto concluyo, ese proceso electoral lleno de amenazas, de sobresaltos, todo el mundo decía que iba a haber relajo después de las elecciones y no se produjo, pero se derramó sangre de la élite civil, varios candidatos fueron asesinados, aunque dijeron que el asesinato de políticos no eran crímenes políticos, esa es una irresponsabilidad, esos fueron crímenes políticos para sabotear el proceso electoral. Pero no solamente eso, murieron oficiales de las Fuerzas Armadas, un capitán de las Fuerzas Armadas de la rama de infantería fue asesinado con fusiles de alto poder por grupos y por estructuras criminales. Si la intervención de las Fuerzas Armadas, y hay que decirlo también con toda claridad, la visita de Nichols vino a despejar el panorama. De manera que fue una intervención positiva y un papel que yo felicito públicamente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional por su papel. Bueno, yo no quiero dejar escapar esta oportunidad que usted esté diciendo eso, aunque nos salgamos por unos minutitos del tema central para repreguntarle de qué manera influenció Brian Nichols, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, el rumbo que tomó las elecciones contrario a lo que pensábamos todos, y de qué manera las Fuerzas Armadas contribuyó a un proceso electoral que dejó, le digo, a la comunidad internacional asombrada, porque al siguiente día llamaban a preguntar, ¿es cierto que en Honduras no hay problemas? Cuando todo mundo se imaginaba que el país se abocaba a una crisis como la que tuvimos en el 2017 y en el 2008. ¿Qué sabe usted que no sepamos nosotros del nivel de influencia que estos hombres y estas instituciones ejercieron en ese proceso electoral pacífico? Bueno, comenzaré diciendo de que en nuestro país
Hay una tradición, un chileno que vivió en Honduras hace mucho tiempo dice de que los hondureños teníamos una manía, que parecíamos micos, decía, que nos andábamos por las ramas cuando explicábamos los problemas. Pues hay otra gente que no son micos, pero les gusta ocultar la verdad o no decirla. El pueblo tiene derecho a conocer la verdad. Solamente la verdad nos va a hacer libres como sociedad. Vea, ¿por qué razón la ley electoral se aprobó 24 horas antes de la convocatoria? Esa es una pregunta. Yo tengo la respuesta. Aquí vino Patrick Ventrell, el jefe de la sección de Centroamérica del Departamento de Estado, y les dijo: señores, ustedes dan esa ley o van a pagar las consecuencias. Eso se lo dijeron al gobierno actual y tuvieron que aprobar esa ley. Es probable que digan otra cosa ahora. Tenemos un tribunal de justicia electoral sin ley. Fuimos a un proceso sin ley. ¿En qué Estado de Derecho ocurren esas cosas? Solamente en un Estado degradado, es decir, que no es un Estado de Derecho. Y estamos sin ley. Llegó el cinismo de algunos diputados de decir: eso le va a tocar hasta el próximo gobierno. Mire, una irresponsabilidad mayúscula frente al pueblo hondureño, porque ellos reformaron la Constitución para crear ese órgano constitucional y no le dieron ley. Ahí está, con un reglamento y con una Corte Suprema que les puede producir problemas. Esa Corte Suprema no es garantía de un Estado de Derecho. Eso fue para la convocatoria. Previo al proceso electoral, usted sabe de que amarraron al Consejo Nacional Electoral. Todos los gastos que hace, las inversiones que hace el Consejo Nacional Electoral siempre se han hecho de manera directa, porque es un órgano independiente, autónomo, sin relaciones de subordinación con otros poderes del Estado. ¿Sabe qué hicieron? Lo amarraron al CIAFI, el CIAFI que lo maneja directamente Casa Presidencial. Hay que decirlo. Usted sabe de que la compañía argentina que manejó el TREP les tuvo que poner un ultimátum. Es decir, si no me pagan el viernes, no recuerdo la fecha, nosotros nos retiramos. No les querían pagar, teniendo el dinero ahí. Secretaría de Finanzas decía: Consejo Nacional Electoral ha ejecutado apenas el 52%. Así decían. Pero quien aflojaba el dinero era la CIAFI, manejado desde la presidencial, de manera deliberada. Los argentinos le decían: si no nos pagan el viernes, nos vamos. Pagaron el jueves a las 5 de la tarde. De eso se trata. De decir la verdad y señalarle al pueblo hondureño que estas tareas que vienen de cara al futuro requieren un esfuerzo de todos los hondureños. Yo digo, mire, las elecciones ya pasaron, hay un mandato claro de nuestro pueblo para avanzar en la consolidación del Estado de Derecho, pero no va a ser fácil. Hay que convencer a ese sector del partido de gobierno que siguen jugando sucio. Hay mucha trampa ahí y siguen poniendo obstáculos. Hay que decirles: miren, Honduras necesita el concurso de todos sus hijos en este momento. Los retos son enormes. Problema en la institución militar, yo digo de que va por buen camino. Se va a solucionar. Hay problemas, como hay en todos lados, pero van por buen camino. Yo siento que los militares son profesionales, ellos piensan en la institucionalidad, en su institución, en el futuro. Esa crisis del 2009 los ha golpeado mucho y ellos sacan sus lecciones. Ahí me voy a quedar por el momento. Néstor, faltaba una segunda parte que hablaba Renato Collins.
vino el primero a presionar, ¿hay elecciones o no hay elecciones? ¿Hay ley o no hay ley? ¿Hay presupuesto o no hay presupuesto? Pero después vino otra avanzada. O sea que los norteamericanos han sido más efectivos y han tenido mayor presencia sin embajador en Honduras, sino con misiones con mayor rango directo que han venido a arreglar problemas aquí a Honduras. Sin duda que nosotros hemos tenido un proceso electoral como tal por la presión que ha tenido Estados Unidos sobre las cúpulas de poder que hay. Hay otro elemento, Renato, que planteaba Ernesto. ¿Cuáles son las funciones políticas fundamentales de las Fuerzas Armadas? Cumplimiento de la Constitución, garantizar el libre sufragio y garantizar la alternabilidad en el poder. Nosotros siempre hemos pensado que ¿a quién se le ocurrió darle esas funciones a las Fuerzas Armadas? Todos sabemos, Renato, que la Constitución de 1981, aprobada en el 82, fue hecha con miedo a los militares. Por eso pusieron de que no podía haber reelección quien ejerciera el poder, pensando en Juan Alberto Melgar, que ya era un hombre metido dentro del Partido Nacional. Ese artículo pétreo que nadie que haya sido era dedicado a Melgar, porque él estaba dentro del partido y tenía aspiraciones. Entonces, esa Constitución es hecha pensando en que los militares son un poder y que cualquier momento podrían regresar. Entonces le dan la garantía de la alternabilidad en el poder, el cumplimiento de la Constitución y el libre sufragio. Ahora, Renato, esas funciones a las Fuerzas Armadas constitucionalmente no se le han quitado, pero de hecho dejaron de cumplirlas. ¿Garantizaron los militares la alternabilidad en el poder? Ellos le pueden decir a uno que esa es una función constitucional y que es la Corte la que defiende. No, la Constitución dice que son ellos. No dice que es la Corte Suprema de Justicia como tal. Es un mandato constitucional. ¿Garantizaron el libre sufragio? Pues también está en duda, con todas las cosas que hubo en el 2013 y en el 2017. El cumplimiento de la Constitución, en los artículos que dice que no se permite la reelección. Y es una decisión de la Sala Constitucional la que define eso. ¿Qué dijeron los militares en ese momento? Yo por eso es que digo que los militares no fue necesario intervenirlos, porque se autoadhirieron a los mandatos que ejercía el presidente de la República en contra, me parece a mí, del funcionamiento constitucional que debían de tener las Fuerzas Armadas de Honduras. Con lo de las sedes. La sede es una violación a la soberanía territorial de Honduras. Las Fuerzas Armadas no dijeron absolutamente nada. O sea que los mandos actuales de las Fuerzas Armadas, y hay que decirlo, estaban totalmente sometidos al presidente de la República y no sometidos a los mandatos que plantea la Constitución de la República. Como dice Ernesto, para que a futuro no tengamos ese problema de exigirle a una institución funciones que no debe tener, pues hay que reformar la Constitución de la República y hay que garantizar la estabilidad política del país en la misma institucionalidad o en la soberanía del elector. Los hondureños fueron a votar y votaron el autoritarismo de algunos poderes del Estado y algunas funciones. En eso no están los militares. Pero los militares a este momento, y yo creo que deben de hacer una reflexión interna y buscar hacer un replanteamiento de los problemas de jerarquía y de cumplimiento constitucional que han tenido las Fuerzas Armadas. Ya tendré sobre esto último abordado por Ernesto Paz y Julio Navarro la opinión de Luis Alonso Maldonado Galeas. Y hoy que venía, Carlos, me convencí que nos faltaba aquí un elemento, un recurso para un análisis completo, que es Romeo Vázquez Velázquez, que seguramente si nos está viendo ya se va a conectar previa invitación al programa. Yo creo que hace 3 años, cuando digo creo, no es que estoy inseguro, estoy seguro que lo dije aquí.
cuando recibí una invitación en ese entonces del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el actual secretario de Defensa, Freddy Díaz, justamente para conversar sobre estos temas. Solo recuerdo que cuando yo le dije, pero la gente cree que ustedes son los que dieron el golpe, ustedes se llevaron a Mel para Costa Rica, pero fue una decisión judicial, me dice. ¿Qué quiere? Que desacatáramos lo que estaba diciendo la Corte, pero es que la Constitución dice que ustedes deben garantizar el cumplimiento de la Constitución. Pero de por medio estaba la Corte, ese es el argumento de ellos. Sí. No fuimos nosotros. Entonces, en ese puntito se mantienen los militares. En ese punto se mantienen los militares. Ahora, ¿cómo desatascar esto? Ya lo mencionaba usted hace algunos minutos. El mismo Freddy Díaz, en ese almuerzo en su oficina, en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, me dijo, nosotros seríamos felices si reformáramos la Constitución en el puntito que dice que nosotros somos los que debemos garantizar la alternabilidad en el poder. Yeah. Así me lo dijo. No dice Corte Suprema de Justicia. Así es. Entonces, hay que preguntarnos si los civiles somos corresponsables de esto. Totalmente. Sin duda. Por miedo, Renato. Recuerde, veníamos de gobierno militar en el 81. ¿va? Débil todo esto. ¿va? El latinoso, la política. Entonces los constituyentes de esa época dijeron, démosle el brazo a los militares para que garanticen esto porque nosotros somos incapaces de hacerlo. Ahora, Que fue una transición pactada con los militares, lo del 80. yo agradezco al doctor Ernesto Paz Aguilar el admitir en este debate democrático, sí hay problemas en este momento, con el futuro sucesor del actual jefe del Estado Mayor Conjunto, pero estoy seguro, dice, que eso va por buen camino, se va a resolver porque los militares son profesionales. Pues ese es el punto que estamos discutiendo. Como es natural, la actual cúpula quisiera que un militar afín totalmente a ellos suceda al actual jefe del Estado Mayor Conjunto, pero quien será la gobernante en pocas semanas en Honduras todavía tiene la sensibilidad de lo que le pasó a su esposo y la percepción de que las Fuerzas Armadas fueron las que produjeron el golpe de Estado, aunque en el fondo sepan qué fue lo que realmente ocurrió. Entonces, esa repercusión que aún tiene lo del 2008 en el cerebro de Xiomara Castro y su entorno cercano, la hace ser más sensitiva al analizar quién debe ser el futuro jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ya no digo ni ministro de Defensa, porque no sé cuánto poder tenga un ministro de Defensa cuando los militares deciden hacer esto o lo otro. Solo se sonríe el general Maldonado, pero ya va a reflexionar Renato, sobre eso. General, legalmente, ¿cuándo termina este jefe de la fuerza, este jefe del Estado Mayor? 21 de diciembre. O sea, el próximo martes. Sí. Muy El pronto. próximo martes debía estar electo la nueva cúpula. Sí, Debería no. de ser, pero al haber un cambio de gobierno tiene que sucederse algo ahí. Esas son de las cosas, Renato, que Sí. dicen que Colin dejó bien claro. Esta cúpula no puede proponer una nueva junta de comandantes. Porque el gobierno actual, el 21 es el gobierno actual. Él debería de elegir. Pero de las cosas que dejó claro los norteamericanos es que es la nueva administración la que debe seleccionar la cúpula militar. Y usted sabe que los militares, cuando hay un jefe máximo como los norteamericanos, allí sí son obedientes y no deliberantes. Hay un detalle muy importante de recordar. Esta crisis, entre comillas, se produjo en el gobierno del ingeniero Flores Bacusé, cuando se produjo la transición entre el último jefe de las Fuerzas Armadas, que fue el general Jun Pacheco, y el nuevo jefe del Estado Mayor. López Carballo fue. Ese fue el que nombró Flores Bacusé.
pero los militares habían nombrado otra persona y esa persona fue separada. Se produjo una mini crisis ahí y salió bien librado el gobierno civil. De manera de que yo insisto que esto deriva del rol político que juegan los militares en el arbitraje de los conflictos entre las élites civiles. Ya llegó el momento de crear ese tribunal constitucional que lo tiene Alemania y que funcionó incluso durante el gobierno de Hitler. Lo tiene Guatemala, un país con una fuerte tradición militarista, y no se ha producido golpes de Estado ahí. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional es el que arbitra, es el que tiene la última palabra, y los militares le obedecen al Tribunal Constitucional. Pues esa es una buena coyuntura que debe aprovechar el Congreso a instalarse el próximo 25 de enero y el gobierno central el 27 de enero con la asunción de la actual y virtual presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro. Esas son las cosas que el Estado de Derecho, entre comillas, de Honduras, entre comillas digo por todas las debilidades e imperfecciones, debe resolver. Esas son las cosas y los desafíos que tiene para volver más seria la institucionalidad del país. Ojalá que no pasen los próximos 4 años y sigamos discutiendo lo mismo. Este es el momento para consensuarlo dentro del Congreso y ser apoyado por el Poder Ejecutivo. Ese Tribunal Constitucional, además de esa reforma, de quitarle esa responsabilidad a las Fuerzas Armadas, de garantizar la alternabilidad. Hombre, ya es suficiente el tiempo que ha pasado para que maduren los partidos políticos. Exacto. Eso de garantizar el libre sufragio solo refleja el país con pobre cultura democrática que tenemos. Porque nos tienen que garantizar el libre sufragio. Otras democracias, sin ser tan poderosas económicamente, han superado este asunto de que tienen que ver hombres con bayonetas para que uno ejerza con libertad el sufragio. Deben ser garantes de la alternabilidad en el poder las Fuerzas Armadas. Si tuviésemos partidos políticos maduros, políticos inteligentes y coherentes con las necesidades del pueblo. Así que este es un buen momento para ir pensando en reformar esa Constitución, porque quien ha sufrido y se ha desgastado son las pobres Fuerzas Armadas de Honduras, cuando son las que dirimen los problemas de nuestros políticos por la ausencia de un organigrama jurídico que permita que estos se diriman donde otros países adelantados lo resuelven, en ese Tribunal Supremo Constitucional. Pausa y enseguida a usted le queda este asunto de si el próximo 21 de diciembre, ¿cuántos días faltan para el 21 de diciembre? El próximo martes baja el actual jefe del Estado Mayor Conjunto. Si esto funcionara de manera natural, ¿sí?, no habría problemas. De repente ya supiésemos quién sería el sustituto del actual jefe del Estado Mayor Conjunto. Pero ahora sí hay un problema, y me lo ha admitido el doctor Paz Aguilar. Un problema que dice se va a resolver profesionalmente. Así lo dijo él, porque las Fuerzas Armadas son profesionales. Pero no hay duda que lo que quiere las Fuerzas Armadas para que suceda el actual jefe no es de la expectativa de la presidente virtual electa de Honduras. Ahí surge el problema, ¿cómo resolverlo? Con profesionalismo. Y es aquí donde yo quiero que intervenga Luis Alonso Maldonado Galeas. En tu nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Titulares noticiosos en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Estados Unidos espera trabajar con un nuevo gobierno de Honduras para luchar contra la corrupción, narcotráfico y la migración. El nuevo gobierno tiene el desafío de recuperar las finanzas de la ANE. Comisión de Transición del Gobierno anuncia revisión de concesiones, incluyendo Palmerola. Con rancheras y aplausos, así fue el último adiós a Vicente Fernández. Presidente de Haití pretendía entregar a varios narcotraficantes a Estados Unidos antes de ser asesinado.
Estas y otras noticias, amplíalas ingresando a tunota.com, porque si está pasando, está en tu nota. Y por cortesía de Banco de Occidente, reiteramos nuestro compromiso. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. La pausa y continuamos. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banpaís. Cambia tu hipoteca a Banpaís y paga menos con la mejor tasa de interés y el plazo que necesites. Empresa Energía Honduras. No hurte energía. Su libertad depende de usted. Ok, mira, doctor Aguilar, no es que se soslayé, no. Lo que pasa es que han surgido tantas aristas que no tuve el tiempo de resaltar algo que usted manifestó, y también lo decía Julio Navarro. Esas misiones de funcionarios estadounidenses antes de las elecciones y después de las elecciones. Inclusive ayer partió de Honduras una misión de una alta funcionaria que vino con el de USAID, estuvieron 48 horas. Kamala Harris se comunicó vía telefónica con la virtual presidenta electa. Y lo que viene de Washington, que Estados Unidos quiere un interlocutor creíble en el Triángulo Norte. Mire qué expresiones. Estados Unidos, ante la situación que pasa en sus relaciones con El Salvador, con Guatemala inclusive, que era el interlocutor, Yamatei, hasta hace poco dejó de ser el interlocutor en el Triángulo Norte de Estados Unidos. Y la situación con Nicaragua, han analizado que la señora XZ, Xiomara Zelaya, cuando me escuchan decir XZ en los titulares o en los recuadros, me estoy refiriendo a la virtual presidenta electa, XZ, Xiomara Zelaya, debe asumir el papel de interlocutor creíble para Estados Unidos en el Triángulo Norte de Centroamérica. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede lograr eso? ¿O cómo se está pensando en este momento aquí por parte del partido ganador? Renato, políticamente nunca ha habido tanta vigilancia del proceso político de Honduras que ahora, por parte de los Estados Unidos. Se han estado pendientes de cualquier detalle que pudiera faltar para lograr consolidar un retorno al orden institucional que hemos tenido. Y yo creo que yo veo funcionarios norteamericanos con una algarabía increíble sobre los resultados electorales en Honduras. Entonces, es de suponer que tienen confianza en lo que ha sucedido en Honduras y que puedan tener esperanzas prometedoras que de aquí resurja un liderazgo en el Triángulo Norte. Solo préme un minuto y medio, por favor, General Maldonado Galeas. ¿Es la misma algarabía que hay en Libre en cuanto a ese interés de Estados Unidos por ver a la futura presidente del país como el interlocutor o la interlocutora creíble en el Triángulo Norte, en el contexto de las malas relaciones que tiene Estados Unidos con El Salvador, con Guatemala, en este momento, doctor Paz Aguilar? Lo que ocurre es que Estados Unidos tiene una mirada más larga, más global. Recuerde que Centroamérica forma parte del espacio económico de América del Norte, Centroamérica y el Caribe, entonces lo ven como un conjunto. Y Honduras antes de las elecciones y después de las elecciones representaba un riesgo y una oportunidad para redefinir las políticas hacia Centroamérica y el Caribe. El espejo que el Departamento de Estado y el mismo Pentágono veía en Centroamérica, en Honduras, era el espejo haitiano donde las estructuras criminales, las pandillas, tienen el control del país, en una nación donde asesinaron al presidente,
y todavía no se ve claro el panorama. General Maldonado Galeas dirigió el contingente hondureño de las Naciones Unidas. Como subcomandante. Como subcomandante. Él conoce y nos puede dar mayores detalles. Pero entre Haití y Honduras hay muchas similitudes. Haití es un estado fallido, Honduras es un estado degradado, que es la antesala al estado fallido. Los norteamericanos dijeron Honduras es un narcoestado, no lo dice la oposición, lo dijo el gobierno de los Estados Unidos, y todas las alarmas estaban encendidas en Estados Unidos. Y por esa razón es que vinieron a Honduras y pararon ese plan que yo le llamo criminal de ensangrentar al país después del proceso electoral. Afortunadamente eso no sucedió, el pueblo hondureño es el gran héroe, el pueblo hondureño estuvo a la altura, no hubo un disparo, no hubo un muerto, no hubo un herido en ese proceso electoral y ya se había anunciado que iba a haber un derramamiento de sangre. Ese grupo que sigue conspirando en las sombras, yo lo llamo para que piensen en Honduras y piensen en el futuro de Honduras. Pero mi pregunta es, la misma esperanza que tiene Estados Unidos, la algarabía, como decía Julio, con la ganadora del proceso electoral de Honduras el 28 de noviembre. Correspondida. Correcto. ¿Es correspondida aquí en Honduras? Libre está pensando en que hay que aprovechar esta coyuntura donde Estados Unidos anda buscando un personaje, un liderazgo, hombre o mujer en Centroamérica, que sea capaz de ser su interlocutor válido en esta región con tantos flagelos y golpeada por la pobreza. Mire, no solamente, y que provoca mucha migración. Mire, no solamente interlocutor. Yo pienso que Honduras debe convertirse en el socio más fuerte, en el mejor aliado de Estados Unidos en Centroamérica. Es una estrategia de ganar-ganar. Honduras, por su posición geográfica, es un país que puede tender puentes con los países vecinos y debemos aprovechar esta coyuntura. No debemos repetir los errores de los años 80, que nos convertimos en el portaaviones de la contrarrevolución en Centroamérica. Nos fue muy mal, porque vea la situación en que estamos. Ahora hay una nueva coyuntura favorable y yo pienso en dos cosas. Número uno, en que tenemos que plantear una estrategia de ganar-ganar en el tema migratorio. Gana Estados Unidos, gana Honduras. Un paréntesis, de cada $100 que un trabajador migrante hondureño, 80 se quedan en Estados Unidos, 20 vienen a Honduras. O sea que el negocio es del país receptor de los trabajadores, del trabajo de los migrantes. Número dos, el problema, la prioridad de prioridades de Honduras es resolver su deuda externa. Son 17.000 millones de dólares. No sé cuántas veces más de lo que teníamos cuando nos condonaron la deuda 3.200 teníamos, 2009. 3.000. Un poco de 3 veces. Bueno, la deuda que teníamos en ese entonces cabe 3 veces en la que tenemos hoy. Quiero concluir con esto. Mire, nosotros tenemos que renegociar la deuda externa porque pagamos, oiga bien, más de 2.000 millones de dólares por concepto de capital e intereses. O sea que esa deuda es impagable. Lo que tenemos que hacer es renegociarla. Con esos 2.000 millones de dólares usted puede invertir, puede hacer inversión pública, puede mejorar el sistema de salud, puede mejorar el sistema de educación y el país sale adelante. El actor clave para renegociar la deuda pasa por una buena relación con Estados Unidos. De manera pues que es de ida y vuelta. Esta oportunidad es única y tenemos que aprovecharla. Olvidarnos de pensar con el corazón y tenemos que pensar con el cerebro como debe ser y fundamentalmente defendiendo el interés nacional de Honduras. Nosotros no podemos seguir
sudando calenturas ajenas o ser más papistas que el Papa, ¿verdad? Los errores que cometimos en el pasado deben de servir para desbrozar el camino del futuro. No sé si le respondí. O sea, Renato, que yo no creo que al interior del Libre se incomoden o se sientan celosos del cariño que ahorita están brindando el gobierno norteamericano a la nueva presidenta, ¿no? Hay un lenguaje en el pensamiento de Xiomara Castro, hay un lenguaje democrático, hay un lenguaje de reconciliación, hay un lenguaje de integración, y independientemente de líneas ideológicas que pudieran haber al interior del Libre, yo creo que el concepto nación, el concepto Estado debe de prevalecer en ello. Y si hay intereses comunes entre los Estados Unidos y nosotros como Honduras, defendiendo nuestros intereses, para poder hacerlo, nos aproximamos y aceptamos esa buena voluntad de la relación de los Estados Unidos respecto a este resultado electoral, pues hay que aceptar el desafío con la racionalidad que debe. En el sentido de que sí podemos ser nosotros el balance, el equilibrio centroamericano en términos de la pureza de nuestra democracia. Avanzar en ello. Luis Alonso Maldonado Galeas, ahora retomamos el tema central del programa esta mañana. El día martes 21 de diciembre, por ley, termina el periodo del actual jefe del Estado Mayor Conjunto, Tito Livio Moreno. Bien decíamos que si las instituciones funcionaran con toda la naturalidad y respeto de la ley, no estaríamos hablando de quién será el sucesor de Tito Livio Moreno. Pero sí tenemos que hablar, sí tenemos que debatirlo, porque las instituciones en Honduras no funcionan con la naturalidad y con la inercia en el marco legal que uno quisiera, porque han sido trastocadas, y no digamos las Fuerzas Armadas, presidentes que cambiaron el esquema en función de que el preferido de ellos para dirigir las Fuerzas Armadas no estaba en la promoción, entonces intervinieron, la descalabraron, la alteraron, y por eso es que ahora estamos así, al igual que los otros factores que ya mencionaba el doctor Paz Aguilar. Decía Omar García, el doctor Omar García, que me llamaba hace algunos minutos, que el actual gobierno dice ratifique a Tito Livio Moreno y que cuando llegue la presidente de Honduras el 27 de enero, Xiomara Castro, haga los cambios que corresponden. Pero decía Julio, eso no se puede porque la ley dice que mientras no se nombre su sustituto, Tito Livio Moreno debe seguir ahí en la jefatura del Estado Mayor Conjunto. El jefe del Estado Mayor Conjunto se nombra de la Junta de Comandantes, no es una terna, la terna era antes cuando en el Congreso se decidía eso. O sea que habría que esperar que se nombre otra Junta de Comandantes, porque si el que doña Xiomara ha decidido se convierte en el jefe del Estado Mayor Conjunto, no está dentro de esa Junta de Comandantes. ¿Me entiende lo que digo? ¿Cómo se resuelve todo esto, general Maldonado Galeas? Bueno, esto es una prueba de institucionalidad y de liderazgo. De institucionalidad en el sentido de que se debe de respetar lo que contiene el marco jurídico institucional. Y también, si se ha violentado, hacer una especie de restablecimiento de ese marco jurídico institucional. Liderazgo en el sentido de que el soldado siempre espera que la decisión del político, en este caso del presidente de la República, vaya en línea con las aspiraciones del soldado profesional. Siempre se considera de que el presidente de la República, y así lo es el primer soldado de Honduras, forma parte del alto mando y es el primer escalón del alto mando militar, sigue el secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional y luego el jefe de Estado Mayor Conjunto. Institucionalidad y liderazgo están en este momento a prueba. Y hay algo de lo cual está el asidero, la Constitución de la República y la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas. ¿En qué sentido? Hay que nombrar al jefe del Estado Mayor Conjunto de entre los miembros de la Junta de Comandantes, libremente por el presidente de la República y
atendiendo a lo que señala el escalafón. En una situación normal, como se apuntaba aquí, cuando hay esa confianza del nivel político al nivel militar, cuando el primer soldado, que es el presidente de la República, cumple con la Constitución y con las leyes, entonces nombrar a un jefe de Estado Mayor Conjunto, aún en una transición presidencial, debería de ser algo normal. Ahí está la Junta de Comandantes y bueno, el jefe de Estado Mayor Conjunto saliente, el ministro saliente, el entrante y los entrantes pudieran decir esto es lo que corresponde, esto es lo que conviene a las Fuerzas Armadas, el presidente decide en una forma natural de recomendaciones y toma de decisiones. Hay algo en la Constitución que es importante indicarlo, y es que el jefe del Estado Mayor Conjunto actual y el subjefe tienen que salir a condición de retiro, tienen que salir de baja en condición de retiro. Esto significa de que inmediatamente ese cargo deja de tener el titular para su cumplimiento, el 21 de diciembre. La Constitución dice, en ausencia temporal del jefe del Estado Mayor Conjunto lo sucede el subjefe, pero ambos son de la misma promoción, van de baja. Al presentarse esta situación, el presidente puede designar de los miembros de la Junta de Comandantes quien ocupe temporalmente el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto. Es una designación por ausencia. En caso de ausencia definitiva, el presidente de la República toma como referente el artículo constitucional para poder rehacer la Junta de Comandantes, hacer los nombramientos y de esa Junta de Comandantes nombrar al nuevo jefe. En caso de que todo eso falle, la Constitución dice de que deberá ejercer el cargo del jefe de Estado Mayor Conjunto quien se designe mientras se nombra el jefe del Estado Mayor Conjunto. Una de las salidas que pudiera haber es que haya en este momento una designación de ocupación del cargo temporal en el periodo entre el 21 de diciembre y el 27 de enero. ¿Puede ser el jefe del ejército ese no? El que lo puede designar el presidente actual, digamos en términos de no crear un conflicto interno en las Fuerzas Armadas, porque también puede nombrarlo, porque es el presidente. Ahora, si lo nombra, y si esta persona no está de acuerdo a las aspiraciones de esa configuración institucional que requiere la presidente Xiomara Castro, entonces crearía un problema en el oficial, en la cúpula y la percepción que se tenga al interior de las Fuerzas Armadas de esa decisión. Pero este mando provisional por designación puede recaer en cualquiera de los miembros de la Junta de Comandantes actual y es aceptable. Y voy a decir algo que también pudiera ser conveniente. La 23 promoción sale de baja, sigue la 24. La 24 promoción le queda un año en el ejercicio de sus funciones. El mando del jefe del Estado Mayor Conjunto dura 2 años. Esa designación pudiera recaer bien en uno de la 24 promoción. Como transición. Como una transición de este espacio al 27 de enero. Al 27 de enero, mientras la Presidente hace lo correspondiente conforme le manda la Constitución, Junta de Comandantes, ya tiene una nueva Junta de Comandantes y de ahí nombra el jefe del Estado Mayor Conjunto. Aquí se requieren 2 cosas, madurez política de parte del actual presidente y también una aceptación de las Fuerzas Armadas de que sí, se creó una condición favorable
para el presidente actual respecto a los nombramientos y a los ascensos en las Fuerzas Armadas, eso puede tener más una intención política que una resolución que tiene que ver con lo que esperan las Fuerzas Armadas, respeto a la institucionalidad, respeto a la Constitución, respeto a la ley, y que el cambio viene. Y quiero decir algo en este sentido también para que los soldados nos sintamos bien. Hay que saludar a una mujer como presidente y como comandante general de las Fuerzas Armadas. Y yo estoy seguro de que al interior de las Fuerzas Armadas hay la suficiente madurez para saludar a esa mujer. Y lo digo por lo siguiente: desde 1998 ingresaron las primeras mujeres a las Fuerzas Armadas y ahora ya creo que este año ascendieron a teniente coronel, creo. La suficiente antigüedad. Entonces el género femenino en las Fuerzas Armadas ya es una realidad. Las realidades también que se muestran en el mundo de que una dama es ministro de defensa en un determinado país, etcétera, ya es algo que se está aceptando. El Comando Sur está dirigido por una dama. Por una dama, sí. Y que la presidente de Honduras sea una dama, pues tiene que ser algo natural al interior de las Fuerzas Armadas y por supuesto del pueblo. Por lo tanto, desde ese punto de vista yo no veo ninguna actitud, digamos, que pudiera generar algún desacuerdo. No lo habría. Es el presidente y también es la presidenta y también es la comandante general de las Fuerzas Armadas. Pero sí reitero, en lo personal, yo espero de que el presidente de la República haga lo que le manda la Constitución actual y que deje un escenario conveniente para las Fuerzas Armadas, conveniente para la toma de decisiones de la Presidente y conveniente para Honduras en términos de la estabilidad que se requiera por la gestión adecuada de esta institución. Por sus deseos patrióticos, recapitulemos. El 21 de enero, entonces, termina el periodo correspondiente a Tito Livio Moreno. Ah, sí, la cuestión de cesar en el cargo manda la ley constitutiva, uno de los apartados es cumplimiento del tiempo de servicio. Y cuando se cumple con el tiempo de servicio, la jefatura del Estado Mayor Conjunto se va con eso. Pero aquí extienden los periodos del jefe del Estado Mayor Conjunto en función de las conveniencias de los presidentes. No, no se debe de extender. No, es lo ideal, enmarcarse en ley, pero ya se han extendido en el pasado. Ah, claro, es inconstitucional y hay que revisar eso, por qué inconstitucionalmente los presidentes han extendido y por qué no aparece ese Tribunal de Justicia Constitucional para dirimir un conflicto entre poderes. Entonces, para usted, el próximo martes 21 de diciembre llega el final de su carrera de Tito Livio Moreno. Llega al final. Y a partir de ahí, recapitulemos, debe de haber una designación de quien ocupe el cargo. Temporalmente. Temporalmente. Hasta el 27 de enero. Hasta el 27 de enero o más. En el sentido de que al tener, más quiere decir días, etcétera, porque ella asume el 27 de enero en propiedad y ahí tiene las facultades constitucionales para nombramientos, acuerdos, etcétera. Y necesita un espacio de tiempo para tomar la decisión de la recomposición de la Junta de Comandantes y el nombramiento. ¿Y esa recomposición de la Junta de Comandantes, de dónde saldría las decisiones para la misma? El jefe de Estado Mayor Conjunto en funciones, independientemente de quién sea, y en este caso si fuese... ¿El temporal? El temporal debe de recomendar al presidente sin ningún temor. Pero también hay algo importante, al vacar la 21 promoción, ya prácticamente 2 miembros de la Junta de Comandantes están fuera. Y hay un año que avanza con respecto al resto de las promociones. Por lo tanto, las consideraciones que conforme a ley deben tomarse es que estas promociones que ascienden progresivamente deben de ser consideradas para asumir cargos en la Junta de Comandantes conforme al mérito. Digo esto porque no es conveniente de que una promoción tenga a todos sus miembros en la Junta de Comandantes.
tampoco es conveniente de que se salten las promociones y afecten ellos, sino que como los escalones de mando son jefe de Estado Mayor Conjunto, subjefe, comandantes de fuerza e inspector general. Eso necesitan jerarquía, eso necesitan estar en el orden de mérito y en el escalafón correspondiente para su nombramiento. Entonces no es traumático, no es violento para las Fuerzas Armadas el que haya una recomposición de la Junta de Comandantes por el nuevo presidente, la nueva presidente, porque es parte de lo que ya está establecido en la reglamentación y aceptado en lo que es la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas. Bueno, y a la luz de lo que nos dijo don Ernesto Paz Aguilar, uno de los altos funcionarios de Estados Unidos que ha visitado Honduras después del proceso electoral, le ha dicho a la cúpula política, y entiendo que militar hondureña, la presidenta, la virtual presidenta electa de Honduras, es la que debe decidir el sustituto de Tito Livio Moreno como jefe del Estado Mayor Conjunto. ¿Así fue, doctor Paz? Correcto. Correcto, ¿verdad? O sea que no hay que por qué perderse. Totalmente. No hay por qué perderse. Y eso, Renato, se debe porque los norteamericanos conocen muy bien las interioridades, ¿va? Claro. Y ellos saben que los relevos naturales que debían de haber en una institución que habrán funcionado muy bien, no tienen la legitimidad necesaria como para asumir los cargos. Muy bien. A menos que usted tenga una reflexión en este momento, iríamos a la pausa comercial porque ya tenemos al ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vázquez Velázquez. Aquí el doctor Paz Aguilar, general Vázquez Velázquez, valoraba su libro y sobre todo en una idea fundamental en la que nos detuvimos esta mañana. Si la podemos repetir, doctor Paz Aguilar. Sí, plantea el general Vázquez Velázquez que a esta altura del desarrollo democrático de Honduras debe liberarse a las Fuerzas Armadas de las funciones políticas y la Comisión de la Verdad recomienda la creación de un tribunal constitucional para que dirima los conflictos entre las élites políticas y los poderes del Estado. Eso es en suma lo que plantea Vázquez Velázquez. Y para usted, responsabilidades políticas que le otorga la Constitución a las Fuerzas Armadas es garantizar la alternabilidad en el poder. Esa es una. Libre sufragio. Libre sufragio y garantizar el cumplimiento de la Constitución. Entonces, según Vázquez Velázquez, ha llegado el momento de liberar a las Fuerzas Armadas de estas responsabilidades porque solo le ha causado desgaste. Y debo decirlo, ya les decía lo que me decía Freddy Díaz también, veríamos con buenos ojos las Fuerzas Armadas si nos quitan esas responsabilidades políticas a las que nos arrastran los políticos hondureños. Después de la pausa. Ya volvemos con Frente a Frente gracias al RAP. Bueno, ahí pueden ver ustedes, está claro, el 280 de la Constitución de la República. El secretario o la secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional será nombrado o removido libremente por el presidente de la República. En igual forma lo será el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien será seleccionado por el presidente de la República entre los miembros que integran la Junta de Comandantes, de conformidad con lo que establece el escalafón de oficiales prescrito en la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas. En ausencia temporal del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, desempeñará sus funciones el subjefe del Estado Mayor Conjunto, y si también éste se encontrara ausente o estuviere vacante el cargo, desempeñará sus funciones provisionalmente el oficial general o superior que designa el presidente de la República, entre los miembros restantes de la Junta de Comandantes. En defecto de todos los anteriores, por el oficial general o superior con el grado de coronel en las armas o su equivalente que el presidente designe. En caso de ausencia definitiva del jefe del Estado Mayor Conjunto, el presidente de la República hará los respectivos nombramientos
nombramientos en los términos consignados en los artículos 279 y 280 de esta Constitución. Mientras se produce el nombramiento del jefe del Estado Mayor Conjunto, llenará la vacante el oficial de las Fuerzas Armadas que está desempeñando sus funciones. Bueno, pues yo creo que no hay que enredarnos más. Ahí está claro. No hay que enredarnos más. Sí que el problemita está en que termina Tito Livio Moreno el 21 de diciembre, el próximo martes. Lo ideal sería que el presidente, decía usted, nombrara de la Junta de Comandantes al jefe del Estado Mayor. Temporal, hasta el 26. En un ideal sería real, pero lo que debe de ser, en este caso, dada todas las circunstancias que hemos apuntado, es que se cumpla con esa norma constitucional de la provisionalidad. Es una designación para que ocupe el cargo, no un nombramiento del jefe de Estado Mayor Conjunto. Es una designación para desempeñar el cargo, no un nombramiento. El nombramiento le corresponde a la presidenta electa. Y en eso creo que coincidimos todos. El futuro jefe del Estado Mayor Conjunto debe ser designado por la virtual presidenta electa de Honduras. En eso coincidimos todos. No le pueden imponer una cúpula o un jefe del Estado Mayor Conjunto que no lo haya decidido la virtual presidenta electa. ¿Qué piensa usted antes de entrar a su libro y lo que valoraba el doctor Paz Aguilar, canciller de la República, sobre esta transición o nombramiento del sustituto de Tito Livio Moreno, general en condición de retiro, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez Velázquez? Buenos días, gracias por aceptar la invitación. Renato, es para mí un placer saludarlo, lo mismo que un placer saludar a los distinguidos invitados que están en el panel y al pueblo hondureño. Lo mismo que están diciendo los panelistas en cuanto a lo que es el comportamiento institucional y cuál debe ser también el procedimiento para poder cambiar al nuevo jefe de Estado Mayor Conjunto. No debería haber ningún miedo, porque como yo siempre he dicho, dentro de la ley todo, por la ley nada. O sea, de que todas las cosas que se hacen dentro de la ley pues funcionan adecuadamente. Y yo también lo he escrito en mi libro, eso, ¿verdad?, que las cosas se deben dar dentro del marco de la ley. Obvio, ¿verdad?, para seleccionar el nuevo jefe de Estado Mayor Conjunto, respetando las antigüedades, me parece a mí, ¿verdad?, de que aquí tiene que ver ya la nueva presidenta electa. O sea, de que si eso es una democracia fortalecida y debe haber confianza entre los políticos, hay que consultarle a ella. Obvio, si lo quieren poner en este momento, para mí, ¿verdad? Y si no, pues hay que esperar que ella asuma el mando. Pero sí hay que consultar ya al nuevo presidente, porque es el que va a decidir quién va a ser el nuevo jefe de Estado Mayor Conjunto. En general es lo que yo pienso. Si no, pues hay diferentes maneras de resolver el problema. Si no, pues se pueden nombrar otros si quieren, otra persona, hasta que ella llegue y asuma el poder, ¿verdad? Pero esto no debe ser ningún problema, dado de que hay procedimientos establecidos dentro de la misma Constitución de la República, dentro de la misma ley constitutiva de las Fuerzas Armadas. Vamos a lo otro, general Romeo Vázquez Velázquez. Deben ser liberadas de estas responsabilidades políticas las Fuerzas Armadas para no seguirlas arrastrando, manipulando, de garantizar el cumplimiento de la Constitución, el libre sufragio y la alternabilidad en el poder, como usted lo manifiesta en su libro. Ya no tendría que preguntarle, porque usted mismo lo dice en su libro. Tendría que pedirle que me profundice sobre esa valoración hecha por usted. Así es. Lo que tenemos en Honduras es de repente una clase política, que yo estoy dentro de ella ahora también, que no ha logrado madurar lo suficiente como han madurado los militares. El militar se profesionalizó, es cierto, nuestros viejos de repente no tenían una buena educación, pero sí nos hicieron que nosotros estudiáramos. Hicieron convenios con la Universidad Nacional Autónoma, me acuerdo, para mandarnos a estudiar. Y después de eso también se fundó la Universidad de la Defensa, que fue en mi periodo. Y ahora el militar está bien profesionalizado. De la misma forma nosotros debemos de profesionalizar al político en Honduras, para que no tengamos ese tipo de problemas que tenemos por irrespeto a la Constitución y las leyes. Desde el inicio de la República también ha sido la misma historia, la historia de los soldados. ¿Por qué? Porque los soldados tienen una misión fundamental. No puede haber desarrollo en un país si no hay seguridad. Y la seguridad se fundamenta en que hay que detener las amenazas a la seguridad. Y esas son las misiones que deben tener las Fuerzas Armadas, misiones
casualmente orientada a defender la frontera de las amenazas externas y también las amenazas internas, porque hay muchas amenazas internas como es la corrupción y como es también el crimen organizado, el narcotráfico, que son nuevas amenazas que se han presentado a la seguridad. Esas son las misiones que debe estar cumpliendo las Fuerzas Armadas, o sea, mantener al país libre de amenazas para que los objetivos de desarrollo se puedan cumplir, para que venga la inversión, para que también crezca la economía y también se puedan resolver los problemas de pobreza que tenemos en Honduras. Esas son las misiones claras que deben tener las Fuerzas Armadas. Pero resulta que también lo que es la inestabilidad política se ha convertido en un tema de seguridad nacional, o sea, una amenaza. Y eso debe ser parte de la madurez política, que las cosas se pueden hacer dentro de la ley, todo se puede hacer. Lo vimos ahorita en estas elecciones, dentro de la ley, qué bonito, esa es la democracia. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas no deben de tener ambiciones. Hay que fortalecer la institucionalidad, hay que fortalecer el Consejo Nacional Electoral, o si no, crear el Tribunal de Justicia Electoral que sea el responsable, o un Tribunal de Justicia Constitucional que sea el responsable de defender lo que es la Constitución, y el Consejo Nacional Electoral que sea el responsable directo de las elecciones. No tienen que meter a las Fuerzas Armadas en esas misiones, porque esas son misiones delicadas. Cuando se pelea la clase política, normalmente a quien echan las pulgas, como es al perro más flaco, le pegan las pulgas, es el dicho. Entonces lo van a echar la culpa al militar, que fue lo que sucedió en el 2009. ¿Cuánto hicimos nosotros de esfuerzo de andar hablando con diferentes actores en Honduras, políticos, económicos, hablamos con embajadas, con todo el mundo para tratar de evitar un conflicto en el 2009? Y aquí ya estaba alterada la paz. Quiere decir, un pleito entre políticos que al final tuvo que resolver las Fuerzas Armadas y que no debió ser así. Nunca debió ser así. Yo siempre lo he dicho, lo escribo en mi libro, porque a veces los problemas políticos arrastran a todo un país y después le quedan echando la culpa. ¿Quién ha cargado con toda esa culpa? Romeo Vázquez, pero no fue culpa de Romeo Vázquez y no fue culpa de la clase política. Nada tenía que ver las Fuerzas Armadas en ese aspecto político en ese momento. Por eso esas misiones, para mí, no las debe tener las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas deben estar dedicadas a garantizar que los objetivos de desarrollo nacional se cumplan, dándole seguridad al país, o sea, manteniendo el país libre de amenazas y fortaleciendo a esa institución para que cumpla con sus responsabilidades de mantener la paz y la tranquilidad en Honduras. Bueno, pero mire que usted ha dicho algo que me llama poderosamente la atención, que no es coherente con lo que otras veces dijo públicamente. Usted ha dicho hoy: arrastraron a las Fuerzas Armadas a resolver un problema. Dijo, resolver un problema generado por políticos. El desenlace de ese asunto del expresidente Mel Zelaya fue resuelto por la Corte Suprema o por las Fuerzas Armadas, simplemente sacándolo del país. Es que ya me metió usted la duda con ese término, las Fuerzas Armadas tuvo que resolver un problema de los políticos. Sencillo, la orden vino de la Corte, eso no lo vamos a poner en duda. Toda la orden vino de la Corte, desde mandar un comando, desde mandar a recoger las urnas, desde sacar al expresidente del país, es una orden de la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿quién tuvo que ejecutarla? Las Fuerzas Armadas, sobre la base de la misión que está establecida en la Constitución de la República. Eso no debió haber sido así, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la exigencia es que las Fuerzas Armadas tienen que velar por el imperio y la Constitución, ¿verdad? Esa es la misión, ahí la está. Esa misión no debe tener a las Fuerzas Armadas. Por eso es que se fundamentaron en eso, la Corte Suprema. Dos, que las Fuerzas Armadas tienen la misión de la alternabilidad en ejercicio de la presidencia de la República y darle seguridad al proceso y todo eso. Entonces, esas son las misiones. Entonces, sobre esas misiones, porque se agarraron la misma clase política que manipula también el Poder Judicial, que la institucionalidad no funciona, sino que es controlada por los mismos políticos para dar ese tipo de órdenes. O sea, de que la situación no debe ser así. Debemos sacar las Fuerzas Armadas de las misiones políticas. Fue parte de mi trabajo fuerte, de tratar de mantener a las Fuerzas Armadas libres de cualquier penetración política en aquel momento. Yo me acuerdo que yo les decía, si con solo darme la orden a mí están mandando las Fuerzas Armadas, pero no metan la mano dentro de los comandos, porque van a hacer que las Fuerzas Armadas también se politicen. Esa fue parte de mi preocupación permanente cuando era jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Es el consenso, usted que hace unos años salió de oficial activo de las Fuerzas Armadas, es el consenso general del Instituto Castrense
que ante el desgaste sufrido por la inmadurez de los políticos nuestros, es bueno que a esta altura ellos maduren y liberen de estas responsabilidades políticas de las Fuerzas Armadas? Bueno, es lo que yo pienso. Yo creo que el general Maldonado debe coincidir conmigo, y yo creo que también, y no sé los otros que están pensando en este momento, pero mi posición es esa ahora que estoy en el ámbito político. No podemos ir metiendo una institución militar dentro del ámbito político, hay que liberarla porque es una institución que tiene armas. Yo lo digo en mi libro, que al final, ¿verdad? Al final lo que va a suceder es que otra vez la Guardia Armada va a tener que venir a resolver el problema político y tomar el mando del país, y eso no puede ser. Estamos en una democracia ya madura, y que por lo tanto lo que debe fortalecerse es la institucionalidad y también preparar a nuestros políticos para gobernar, que eso es lo que yo siempre he dicho, que los políticos aprendan a respetar el marco legal, ¿verdad? Que dentro de la ley pueden hacer todos los movimientos, pero fuera de la ley nada. Y eso es lo que yo considero que es lo correcto, ¿verdad? Hacer de que las Fuerzas Armadas no esté metida en el ámbito político, ni que tengan que estar resolviendo problemas políticos, sino que quien tiene que resolver problemas políticos tiene que ser o de la Constitución o de violación a la Constitución, tiene que ser un tribunal constitucional, que puede estar nombrado por 6 magistrados y sus suplentes, pero debe haber una institución que defienda la Constitución de la República para que no la sigan violando y no la sigan manoseando, como la han venido manoseando todos estos años. Voy a escuchar las valoraciones de Luis Alonso Maldonado Galeas, Ernesto Paz Aguilar y Julio Navarro para ir a una pausa luego. Sí. De acuerdo con esto de que se liberen las Fuerzas Armadas de esas 3 misiones constitucionales, en el sentido de que el verbo que hace que las Fuerzas Armadas tengan el primer compromiso es garantizar el imperio de la Constitución. Por lo tanto, puede haber otro verbo que pudiera, digamos, de alguna manera mejorar el contenido de este mandato constitucional, que es contribuir. Todos los ciudadanos contribuimos, cumplimos y velamos porque se cumpla la Constitución de la República y las leyes. El juramento de los funcionarios es: prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer que se cumpla la Constitución y las leyes. Eso sí debe de estar en las Fuerzas Armadas, pero no garantía. Por lo tanto, ha sido una carga pesada que hemos tenido en el tiempo de que se nos atribuya esa responsabilidad sin crear también el mecanismo, que este es el otro problema, Renato. Si hay una declaración constitucional, derivada de esa declaración tiene que haber una ley. Correcto. Y esa ley darle las herramientas que se requieren para el cumplimiento de esa misión constitucional. Entonces, miren que no habría necesidad inclusive de cambiar de verbo, contribuir, porque el hecho de que contribuyan, siempre los políticos se van a tener a las Fuerzas Armadas para resolver su conflicto. Es un deber ciudadano. Sí, es un deber. Defender la Constitución. Porque no conviene, lo que conviene es suprimirlo y crear la figura del Tribunal de Justicia Constitucional para dirimir estos asuntos. Eso conduce a otra reflexión, que no podríamos seguir eligiendo tribunales en base a una repartición partidaria. Por supuesto. Porque entonces quedaríamos... Mire, los viejos políticos del 80 se daban cuenta de todos. Vamos a instrumentalizar la Corte, vamos a instrumentarla así. Mejor los militares, que se renovan cada 4 años, renovaban en aquellos tiempos, ¿va? Mejor los militares, porque también usted le quita todas las funciones ahora y se las da a la Corte. Mire, si la Corte está más cuestionada aquí que cualquier otra institución y se va a otras instancias también judiciales sumamente cuestionadas. Entonces tendría que haber una reflexión integral, ¿va? De que las cosas como están no deben ser, como decía Ernesto, o sea, vamos entrando tardíamente al siglo XXI. Renato, no, yo le entiendo. ¿Quién nos garantiza, doctor Paz Aguilar, quién nos garantiza que nuestros políticos en su inmadurez no nos van a politizar el Tribunal de Justicia Constitucional? Digamos el ejemplo de los militares. El ejemplo de los militares da pie para creer en la meritocracia. Vea, en la administración pública hondureña puedo afirmar que hay enclaves meritocráticos. Uno de ellos es las Fuerzas Armadas.
En las Fuerzas Armadas los ascensos se realizan por méritos, por evaluaciones, por pruebas físicas. Entonces eso lo podemos hacer. En el pasado esos enclaves meritocráticos estaban también en la Secretaría de Finanzas. En la Secretaría de Finanzas yo recuerdo, allá nomás en los años 80, 90, que yo platicaba como interlocutores con técnicos de la Secretaría de Finanzas y decían, el Estado hondureño piensa, el gobierno nacional opina, Banco Central igual. En el Banco Central era una institución donde imperaban los méritos profesionales. Y figúrese usted que el primer presidente del Banco Central estuvo casi 20 años. Roberto Ramírez fue. Roberto Ramírez es un abogado, un hombre que creía en Honduras, defendía a Honduras y respetado internacionalmente. Yo recuerdo que en un gobierno lo quisieron quitar porque querían poner a un amigo. Intervino el Banco Mundial y el Fondo Monetario y dijeron, a ese señor no lo quiten, ese le ha dado estabilidad al sistema financiero hondureño, al sistema bancario hondureño, y ahí se mantuvo. Recapitulando, Secretaría de Finanzas, Banco Central de Honduras, Fuerzas Armadas de Honduras. Ahora, o por lo menos en la época que yo estuve en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, yo llegué a ser vicerrector mediante un concurso de méritos. Después de tener décadas de ser profesor, logramos ese privilegio de servir al país en ese cargo, y no fue fácil, porque ahí estaban también acostumbrados a repartirse las chambas y metían la política sectaria, pero se logró vencer. Yo creo que la universidad, con todos los altos y los bajos, va por buen camino, y hay que fortalecer ese modelo de meritocracia. De manera de que para constituir un tribunal de garantías constitucionales, mire, tenemos que ir a estudiar la experiencia guatemalteca, que no es muy diferente a la nuestra. Ellos han logrado, siempre hay hombres y mujeres que están por encima del bien y del mal en muchas cosas, por razones de edad, por la experiencia, por su servicio, su hoja de servicio al servicio del Estado. Se puede hacer, no es fácil. Yo he estudiado a fondo este tema del Tribunal Constitucional y yo escribí en algún momento que es una necesidad impostergable, por cuanto nos viene a resolver un problema fundamental para la democracia hondureña. Hay gente que tiene esa capacidad. Yo he participado en varios seminarios. Figúrese que Perú, fíjese, en Perú hay inestabilidad política. Entran presidentes, sacan presidentes, pero no hay ruptura del hilo constitucional, porque en Perú hay un centro de estudios de tribunales constitucionales de América Latina. Si me permite el señor embajador peruano en Honduras, hacerles una recomendación: pongan el referéndum revocatorio, porque los peruanos han inventado una cosa que le llaman vacancia, y la vacancia crea inestabilidad. Al pobre Pedro Castillo se ha salvado ya 2 veces y no tiene un año. Entonces el revocatorio, que es un mecanismo de democracia directa, usted resuelve el problema. A la mitad del periodo se convoca un plebiscito y el pueblo dice, ese presidente puede seguir o se va. Esos son los mecanismos de la democracia directa, que al final de cuentas es el soberano quien decide. Bueno, pues tenemos la oportunidad de todas esas cosas que se han predicado en oposición, materializarlas ahora que se es gobierno. Claro, esa composición que proyecta el próximo Congreso Nacional de la República
sin nadie, siquiera con mayoría simple, y tener que buscar alianzas para lograr mayoría simple, no digamos para la mayoría calificada, debe permitirnos dar un salto cualitativo en que los políticos demuestren madurez para lograr esos objetivos, porque el país los necesita, la democracia hondureña los necesita. Todos esos baches de cómo destituir a un presidente de la República, todas esas cosas que nos provocaron crisis política, tenemos la oportunidad, en este ambiente de fraternidad que existe, porque nadie me puede negar que en este momento existe un ambiente de fraternidad en Honduras. Hay que aprovechar este momento. En este momento yo siento que hasta de afecto internacional por Honduras, porque no fuimos un dolor de cabeza para el mundo. Este momento hay que aprovecharlo. Y no crea el doctor que una de sus respuestas no me provocó hacerle la repregunta en su momento. Lo que pasa es que habían tantas cosas que prioricé algunas cosas, pero es que el doctor Paz Aguilar en su intervención me dijo, sí, hay algunos problemas en este momento para la sucesión del jefe del Estado Mayor Conjunto o para el sustituto del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, cuyo periodo vence el próximo martes 21 de diciembre. ¿Qué tipo de problemas son los que hay? Después de la pausa comercial. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Como las noticias no paran, aquí está la actualización noticiosa en tunota.com. Ministerio Público solicita privación de bienes de ex jerarcas de la Policía Nacional. El CNE continúa escrutinio especial de las elecciones del 28 de noviembre en Honduras, hoy martes. 2 policías y un agresor mueren en ataque con explosivos en aeropuerto colombiano. Ya es oficial, el Kun Agüero anunciará su retiro del fútbol por la arritmia cardíaca que padece. ¿A cuánto asciende la gran fortuna que dejó Vicente Fernández? Bueno, todas estas noticias están aquí para que usted pueda ampliarlas en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos nuestro compromiso. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. Hacemos la pausa y regresamos. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ya volvemos con Frente a Frente. Bueno, pues ya estamos en la recta final, solo resta que nos dé la respuesta el doctor Paz Aguilar. Julio, ¿valoraciones finales? En la valoración final ahorita debe haber un compromiso, Renato, por restituir la institucionalidad a todo nivel. Y en eso a veces debemos de olvidarnos de consignas, de promesas individuales o partidarias que se han hecho, sino que hay que buscar conjuntar todas las fuerzas políticas para firmar un compromiso de país, y ese compromiso de país debe estar por sobre los intereses particulares de cualquier partido. Es el momento, como decía Ernesto, de entrar al nuevo siglo a crear institucionalidad, seguridad y aprovechar la algarabía que tienen los norteamericanos con la nueva presidenta para resolver problemas estructurales que hemos heredado. Así es, General Maldonado, Galeas. Los asuntos de defensa, los asuntos de las Fuerzas Armadas son asuntos de Estado y es importante que todos los ciudadanos tengamos la valoración correcta sobre estas situaciones, pero también se espera de que la madurez política y el compromiso institucional sea parte de este proceso de toma de decisiones tan trascendente que se va a dar y que es conveniente se haga en los mejores términos en este cambio de gobierno. Muchas gracias, general. Gracias. No sé si tenemos al general Romeo Vázquez para escuchar también su valoración final de estos temas abordados. General Vázquez Velázquez. Soy coincidente con lo que han expresado los 3 panelistas que se tienen en el set, de que aquí deben de prevalecer los intereses nacionales.
aquí no deben de prevalecer los intereses personales o de grupo, y que esa vieja forma de hacer política la cambiemos por una nueva forma. Como lo decía don Ernesto, el doctor, estamos ya en el 2021, no podemos nosotros todavía estar con pensamientos del siglo XX. Ahora tenemos que adaptarnos a los nuevos conocimientos tecnológicos y científicos, y más bien orientar al país hacia ese desarrollo, y eso es lo que debemos de ver, un futuro mejor para Honduras, y se puede construir cuando hay institucionalidad fuerte. Hay que fortalecer la institucionalidad, eso es lo primero que se debe hacer para mí, ¿verdad? O sea, de que yo estoy pensando en que deben de prevalecer más que todos los intereses nacionales, más que los intereses grupales o personales. Un placer para mí saludarlo, Renato, gracias por invitarme a este programa, y un saludo cariñoso para el pueblo hondureño. Muchas gracias, general Vázquez Velázquez. Y a manera de resumen, si los conoce, que no tengo por qué dudar que los conoce, cuáles son los problemas que se producen en este momento con, no voy a decir la virtual presidenta electa, sino con la cúpula de Libre y los deseos de las Fuerzas Armadas, de quién debe ser el sucesor de el general Tito Livio Moreno en la jefatura del Estado Mayor Conjunto. Doctor Paz Aguilar. Sí, yo creo que la coyuntura actual, que es una coyuntura de transición después de 12 años de gobierno del Partido Nacional, y entrar a una nueva etapa que ha generado una gran esperanza, una gran expectativa en el pueblo hondureño. Es normal que se produzcan estos, digamos, estos desbalances, o es normal. Sin embargo, yo pienso que estamos enfrente de una institución militar que, si bien es cierto, cometió algunos errores del pasado, pero en el proceso electoral tuvo un buen desempeño y han asumido sus papeles con mucho profesionalismo. Y si se respeta la jerarquía, si se respeta el escalafón, no deberían de haber mayores problemas. Yo cierro con una frase de Alfonso Guillén Zelaya: la Honduras de los tiempos fecundos ha sido hija de la audacia y no del miedo. El pueblo hondureño venció el miedo y se abre una nueva etapa de la historia nacional. Y yo dije, ya finalizo, pero me queda pendiente un problemita, hay un cabito suelto. Como no hay sustituto de Tito Livio Moreno, ni lo habrá de aquí al martes 21 de diciembre, él debe seguir entonces en la jefatura del Estado Mayor, aunque ese día haya cumplido su periodo. No, la ley manda de que una vez cumplido el tiempo de servicio, él debe de salir de baja. El martes él sale de baja. Tiene que estar de baja. Tiene que estar de baja, y la salida es la designación, no nombramiento, designación de que alguien de la Junta de Comandantes ocupe temporalmente o provisionalmente el cargo hasta que sea nombrado por la presidenta electa. Renato, y eso se aclaró bien a propósito de los artículos que mandó Otto Martínez. Otto lo mandó. Otto es el custodio de los puntos y comas de las leyes en Honduras. Y esos artículos hablan con claridad, cómo va descendiendo la responsabilidad. Okay. Entonces está bien, hay que manejar bien los términos, no es nombramiento, designación a ocupar el cargo. Y que sea la virtual presidenta electa, cuando ya esté en posesión de su cargo, que se encargue de nombramiento al jefe del Estado Mayor. Correcto. No tienen por qué haber traumas con este asunto, aunque hayan problemas en este momento, porque tanto los hondureños como la comunidad internacional estamos monitoreando que esto se desarrolle con toda normalidad, a pesar de los disensos que sí existen entre los que quiere la cúpula militar actual y el futuro gobierno. A todos, muchas gracias, buenos días. Bueno, una despedida doble esta mañana.
Los invito para que continúen con nuestra programación. La mañana del 5 a continuación aquí en la pantalla líder de Honduras.